una historia real acerca de una producción que estaban realizando para hacer una película, y al poner los equipos en un terreno que era un poco pantanoso, lodoso, los que estaban trabajando en dicha producción reaccionaron un poco tarde, pero se dieron cuenta que los equipos se comenzaron a hundir en la tierra, y al tratar de rescatarlos, muchos de ellos también, y se dieron cuenta que el terreno en donde ellos estaban trabajando o habían estado trabajando era un terreno peligroso porque tenía arenas movedizas. La arena movediza es un terreno que aparentemente parece arena, pero al comenzar a caminar o poner un peso sobre él, todo lo que está arriba comienza a sentarse, comienza a hundirse. Y es bastante peligroso porque hay historias de personas que quedaron atrapadas y no pudieron volver a salir. Gracias a Dios este equipo logró salir adelante, más no así los equipos que se hundieron por completo y se perdieron. Y pensaba un poco esto de una forma metafórica, porque tal vez muchos nos hemos sentido en algún momento como que si estuviéramos caminando sobre arenas movedizas, como que estamos caminando bien, pero de un momento a otro comenzamos a hundirnos por situaciones inesperadas que a veces aparecen en nuestras vidas, problemas, de pronto un despido de tu trabajo, bajo la clientela, te llegó una carta de un vacunador, y no del Ministerio de Salud Pública, por si acaso, no de los otros, ¿no? Tal vez te llegó la noticia dura de un hijo que está en drogas, o un embarazo no deseado de tu hija, o tal vez tu esposo o tu esposa te dijo, esto se acabó, y todo eso hace que uno pierda la estabilidad del terreno donde estaba caminando. Cuando ese diagnóstico médico llega y es inesperado y no te sorprendes con la noticia de que tienes una enfermedad difícil de curar, sientes como que estuvieras caminando en arena movediza. Pero hoy el mensaje del Señor nos lleva a entender que a pesar de que estemos pasando por esos momentos de arenas movedizas, Dios siempre nos puede rescatar, Dios siempre nos puede sanar, Dios siempre nos puede liberar. ¿Cuántos lo creemos en el nombre de Jesús? Amén. Por eso vamos a continuar con la serie que se llama Sanando para Sanar. Y vamos a seguir trabajando a través de la Biblia cómo Dios puede sanar nuestra mente, nuestras emociones y también para nuestra área física. ¿Sabías tú que en Ecuador los trastornos emocionales como la depresión y la ansiedad ocupan un 20% de porcentajes en niños, niñas y adolescentes? Es decir, tenemos un 20% de adolescentes que están preocupados, niños en depresión. No se diga más los adultos, cuyo porcentaje oscila entre el 60 y 80%. Es decir, tenemos una gran cantidad de población adulta, adulto dícese mayores a 20 años. ¿Habemos aquí mayores de 20 años? Levanten su mano. Muy bien, no todos. Hay aquí algunos que tienen de menos de 20 años y otros que se sienten de menos de 20 años. Resulta que hay una población muy alta, entre el 60 y el 80% de personas de nuestra edad que también tienen problemas de depresión y ansiedad. ¿Qué podemos hacer? Pues todo lo que podemos hacer, porque es que la situación está tremenda, las malas noticias. Bueno, te tengo la solución. Marcos capítulo 9, versículo 17. Un hombre estaba pasando por una situación compleja, difícil. Su hijo estaba pasando por una enfermedad física, pero la enfermedad física no era realmente la raíz del problema. La raíz del problema era el área espiritual. Marcos 9:17, y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo. ¿Qué hacía este espíritu? Enmudecía al muchacho, es decir, no podía hablar. Muchos maridos tienen ese espíritu. Tú le preguntas, llegan a la consejería, el esposo y la esposa, y le preguntas, ¿cómo están? 99.9999% de los varones, ¿sabes qué me responden? Bien. Ahí está uno. Bien. Si me llevas a bajarle un poquito y está bien. Y tú le preguntas a la esposa, ¿cómo están? Uy, pastor, si ya me divorcié de esta desgraciada, y comienzan a hablar, bla, bla, bla. Muchos hoy en día tienen una parálisis comunicacional tremenda, y vamos a hablar un poco más adelante de esto. Sin embargo, este muchacho tenía un espíritu inmundo, y además de eso dice el padre, el cual a donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. ¿Cuántos en algún momento hemos estado frustrados? Y este es un punto importante. Uno de los enemigos hoy en día de muchos cristianos es la frustración.
¿Qué sentimos porque venimos a la iglesia y no encontramos respuesta? Te entregaste a Cristo, tú dices, ahora sí mi vida va a cambiar, y no cambia. Y tal vez hasta el problema se puso más complicado, como este hombre, que el hijo ya no solo se había quedado mudo, sino que ahora tenía convulsiones. Y al parecer, pues parece que era un ataque epiléptico que le daba el muchacho tenía, dice la Biblia, ataques, además de eso, convulsiones, echaba espumarajos. Todo esto era parte de una enfermedad que tenía un origen espiritual. Jesús lo detectó, aunque el padre también se había dado cuenta. Y se sentía frustrado. Te explico algo. En el contexto de la época bíblica, cuando alguien tenía una enfermedad evidente, era excluido del resto de la población. No lo tomaban en cuenta. Cuando venía, la gente se hacía a un lado y lo dejaba. Nadie quería estar al lado de un enfermo, porque lo consideraban inmundo. Es más, en la cultura judía, normalmente ellos tenían la creencia que cuando alguien estaba pasando por una enfermedad era un castigo de Dios, porque estaba en pecado. Esa era la cultura. Así que si estabas enfermo, la gente te creía pecador y nadie quería estar junto a ti. Viene el padre del muchacho y no podía dejar solo a su hijo. Así que el padre del muchacho también era excluido. Porque también la tradición decía que si el enfermo era un niño o era un muchacho, el pecador era el papá o la mamá. Y muchas veces esto pasa en la sociedad. El muchacho hace algo y la mamá dice, igualito a tu papá, igualito a tu mamá. Y le echamos la culpa a otros y comenzamos nosotros a parecernos un poco a la cultura judía de esa época. Así que vamos a ver en este pasaje que Jesús no solo realiza la sanidad espiritual del muchacho, sino que hay otra persona que también fue sanada en este pasaje. ¿Sabes quién es? El papá. Porque se sentía frustrado. ¿Cuántos padres en algún momento de la vida no nos sentimos frustrados por las malas decisiones que toman nuestros hijos? Tú dices, ¿por qué este desgraciado sale igualito el papá? ¿Por qué, Dios mío? Ilumínalo, ilumínalo. Y uno comienza a tener, cuando los hijos van creciendo, ciertas discrepancias que en la medida que van, pues pasando los años, pueden ser mucho más peligrosas las decisiones que toman nuestros hijos. Amén. Son a veces complicadas y uno no está de acuerdo. Y llega ese momento donde tú dices, ya no puedo obligarlo. Por cierto, alguien me decía esta semana algo así que me parece pues, un poco absurdo, pero hay personas que dicen, yo a mi hijo no lo puedo obligar a la iglesia. Me refiero a niños, ¿no? O adolescentes. Y yo le preguntaba a alguien, pero ¿tú se lo obligas a ir a la escuela o al colegio? Porque hay momentos donde los muchachos, tal vez a los papás les ha pasado esto, donde los muchachos no quieren ir a la escuela o no quieren ir al colegio. ¿Y qué hace un padre o una madre sabia o sabio? Pues no le permite eso. No puede faltar a la escuela porque es importante, el colegio es parte de tu vida y no negociamos eso. ¿Por qué negociamos los principios? ¿Por qué negociamos el que venga o no a la iglesia? Uno en esa parte debe de moldear a los hijos desde pequeños. La iglesia no debe ser una opción porque es la parte que lo conecta con Dios, es el punto de partida para su área espiritual. Por eso no podemos negociar su asistencia a la iglesia. Así que nosotros a veces creemos en esa falsa libertad. No, yo dejo que mi hijo escoja. Yo te pregunto, ¿aplicas ese principio también en la comida? Porque si nosotros vamos a dejar que nuestros niños escojan su alimentación, mis hijos todos los días comerían hamburguesa. Todos los días comerían, qué sé yo, cachitos, doritos, entonces papas fritas. ¿Y sabes qué va a pasar? Se van a enfermar. Porque su cerebro todavía no está maduro para escoger, para decidir. Así que si tus hijos, si tú piensas que tus hijos tienen ya la madurez para decidir si vienen o no a la iglesia, estoy hablando de muchachos de menos de 20 años, realmente la ciencia especifica que a partir las mujeres, a partir de los 22 recién tienen un cerebro maduro para decidir. 22, por eso es que hay algunas todavía que bueno. Y los varones a partir de los 23 o 25 años. O sea, demoran, y algunos hasta 50, pero bueno. Es lo que dice la neurociencia. Sin embargo, los padres a veces dejamos esa responsabilidad en manos de ellos que no están todavía lo suficientemente maduros. Así que lo primero que vemos que Jesús en este pasaje va a sanar la frustración de un padre que ya había agotado todos los recursos, ya había hecho todo y había llevado a su hijo donde los discípulos. Aquel día el padre llegó con toda la esperanza de ver un milagro de su hijo y salió Pedro, el impetuoso Pedro, tranquilo, yo lo sano. Y el padre con mucho gozo ve que Pedro se para y le dice al espíritu, espíritu fuera, sal fuera de él en el nombre de Jesús. Y el espíritu le dijo, y se quedó. Pedro no pudo.
Vino Juan. Juan, yo le pongo hasta la cabeza en el hombro al Señor. Yo sé que Dios está conmigo. Y Juan se para, espíritu inmundo fuera del muchacho. Y el espíritu le dijo, y no salió. Viene Jacobo. Jacobo también hace su mejor intento. Y nada. Todos hicieron su mejor intento. Llegó Judas al último. Y Judas, yo voy a sacarlo. Y Judas se paró y le dijo, en el nombre de Cristo, sal fuera. Y el espíritu le dijo, tranquilo hermano, que estamos en el mismo lado. No pudieron nadie sacar ese espíritu del muchacho. Ninguno. Ninguno. Así hay momentos donde sientes que en la iglesia no hay ningún líder, no hay ningún pastor que pueda llenarte, que pueda ayudarte en tu problema. Momentos donde sentimos esa frustración y decimos, algo pasa, será la iglesia. Por eso muchos pasan saltando de iglesia en iglesia. Y el problema no es la iglesia, el problema no es el pastor, el problema es que estás frustrado, estás ansioso y algunos otros elementos que vamos a ver a la hora de estudiar este pasaje. Ese tipo de frustraciones y de ansiedad te llevan a tener malas decisiones, como estar buscando iglesia, otra iglesia y otro pastor y otro lugar. Así que hoy quiero declararte en el nombre de Jesús que vas a ser sano. Amén. De toda frustración, de toda ansiedad. Luego viene la Biblia y nos especifica que ahora este padre habla con Jesús y le dice lo siguiente, versículo 19, perdón, un poquito más adelante. Si me ayudas con lo tienes ahí. Sí, ¿por qué no puedo leer? Es que no me he puesto los lentes. Ahora sí puedo leer muy bien. Versículo 19, le traen a Jesús al muchacho y él les dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Y mira, yo pienso que esta parte nos evidencia algo tremendamente importante. ¿Hay aquí alguien que se considere discípulo de Jesús? ¿Sí? Levanta un momento tu mano. Ahí vean, unos poquitos. Bueno, miren chicos para evangelizar. Hay que decidirse. No tiene que ser un discípulo o no eres discípulo. Los discípulos de Jesús reciben una reprimenda del Señor. Primero le dice a todos los que estaban ahí, oh generación incrédula. Y luego le dice a los discípulos, ¿hasta cuándo estar con vosotros? El Señor no va y le dice, tranquilo Jacobito, yo lo saco, tranquilo Juanito, no te preocupes Pedrito. No, le digo, ¿hasta cuándo? Reaccionen, es momento de que se den cuenta de que yo les estoy dando el poder y la autoridad para hacerlo. Porque a veces la iglesia pasa por esta etapa en donde dudamos del poder de Dios en nuestras vidas. No sé si hay aquí alguna que se vaya a sentir identificada con esto y hasta de pronto se sienta mortificada con este ejemplo que le voy a dar. Pero yo a veces he visto que hay mujeres que le tienen miedo a las cucarachas y a los grillos. Y luego comienzan, ¡ay, un grillo! ¡Ay! Y le tienen miedo a algo que es pequeño, que no te va a hacer daño, o que tú simplemente le haces así y lo matas. Pero muchas se dejan llevar por el miedo. Y no solamente mujeres, sino también varones. Un día estábamos en un retiro, en un encuentro, fuera de la ciudad. Estábamos en un lugar que tenía cabañas familiares. Y con mi esposa íbamos a desayunar cuando escuchamos gritos desgarradores de una cabaña. Pero desgarradores. Y con mi esposa, ¿qué pasó? Vamos a ver. Y vamos a la cabaña. La verdad yo pensé que él estaba golpeando alguna pelea familiar. Ustedes saben que a veces eso se suele dar. Y llegamos y yo la veo a ella, con una escoba haciendo así. Yo dije, entonces ella se está defendiendo. Y entro a la cabaña y lo encuentro a él subido en la mesa, gritando como señorita. ¡Ah! 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 Y yo le pregunté, ¿qué te pasa? Y me dice, se metió una rana, pastor, una rana. Y él, en lugar de defenderla, ella con la escoba le hacía a la rana así, esa rana. Y él subido, no. Y yo creo que hoy también tenemos un problema. El enemigo está cambiando los roles. Y cada vez vemos hombres más femeninos y mujeres más masculinas. Y en lugar de los hombres proteger a las mujeres, hoy en día las mujeres están protegiendo a los varones. Tengamos mucho cuidado porque Dios diseñó al hombre para ser el cazador, el que cuida, el que protege. Pero veo en este tiempo que cada vez esto ha ido mermando y vemos hombres que son ahí, no mi amor, por favor, es que vemos una debilidad en la masculinidad que me preocupa. Y no digo que haya un conflicto de identidad, no me estoy refiriendo a eso, sino que veo a hombres débiles de carácter. Y lastimosamente, esto está pasando una factura muy alta, porque la mujer, que muy sabiamente, pues cuando no hay un hombre en casa, ¿qué tiene que hacer la mujer?
asumir el rol. Entonces ella es la de pelo en pecho, la mocha, y yo lo hago tranquilo, yo te defiendo. Y cuando surgen temas como por ejemplo un endemoniado, yo estoy seguro que si le digo aquí cuántas mujeres me acompañan a liberar un endemoniado, muchas se van a parar y van a decir amén. Me preocupa la respuesta de los varones. ¡Ay, el endemoniado no! Porque les da miedo las cosas espirituales. Y es porque no estamos entrando en la dimensión del Señor. No estamos entendiendo que Dios nos puso a los varones como sacerdotes del hogar, como aquellos que pisamos primero el río Jordán, el río de la bendición, para que eso se abra y nuestra familia camine en firme. Dios está levantando a varones que tengan un corazón de sacerdotes. Amén. Amén. ¿Cuántos habemos aquí con ese corazón? Hay muchos solteros que quieren conquistar a la niña de la iglesia. Yo le doy la clave. A la mujer le gusta la seguridad y la espiritualidad. Sí. La espiritualidad y la seguridad que da un varón, un hombre de Dios. Pero muchos quieren conquistar a la chica de la iglesia simplemente con verbo, con palabra. Ahí se les va lo mudo. Tú ves a un varón que está conquistando y ahí sí habla. Pero cuando está casado, ahí se le cierra la boca. Entonces, segundo, sigamos en la Biblia mejor, después hablamos de esto. Dice la Biblia que Jesús le pregunta al Padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y mire la respuesta del Padre, desde niño. Muchas veces le echa el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. En otra versión de la Reina Valera dice, si crees que puedes hacer algo. Y aquí vienen dos enseñanzas muy importantes. Dice la Escritura que Jesús le hace la pregunta y él dice desde niño. O sea que ya llevaba años este problema. Hay padres que se han acostumbrado a ver a sus hijos poseídos por demonios y ya le restan importancia. Ah, sí, es que mi hijito es perezoso, pero, ay, es que la niña, es la niña de la casa, la niña tiene 25 años y todavía no lava ni un plato, 22 años no lava ni un plato, pero sí tiene permiso para tener novio. Entonces comenzamos a ver cosas así, en donde queremos nosotros que nuestros hijos asuman responsabilidades, pero no estamos dándonos cuenta que su estado espiritual es peligroso, que están enfermos espiritualmente. Y esto también lleva por enfermar a los padres emocionalmente, porque ¿qué padre es feliz viendo a sus hijos mal? Ninguno. Este padre estaba frustrado, ahora estaba ansioso, pero aparte de eso, había algo tremendamente peligroso en la vida de este padre. Él había llevado a su hijo donde Jesús, pero en el fondo tenía duda de Jesús. Es decir, te explico esto con más detalle. Él creía en Jesús, pero no le creía a Jesús. Hay una diferencia. Tú puedes creer en Jesús, pero no creerle a Jesús. Y por eso te cuesta pensar que Jesús puede hacer un milagro en tu vida. Y cuando escuchas un testimonio, tú dices, ay, qué bonito, qué bueno, pero eso no va a pasar en mi vida. Eso es para otros. Esa bendición es para otros. Y Dios tiene una bendición especial para ti como hijo. El Señor tiene algo especial para ti. Amén. Amén. Dilo con ganas. Amén. Amén. Es como cuando viene la Navidad. Los que tenemos varios hijos, no podemos excluir a uno de la lista de regalos. O todos tienen regalo, o ninguno tiene regalo. Si tú eres un padre sabio, sabes que así debe de ser. Cada uno debe de recibir algo. Yo te pregunto, si nosotros le damos regalo a nuestros hijos, ¿será que Dios también se le escapa a alguno a nosotros? No. El asunto es si te estás poniendo en la lista, si estás convencido de que Dios tiene algo para ti. Por eso es que muchos están creyendo en Jesús, pero no creyéndole a Él, no creen en las promesas. Y decimos amén de una forma repetitiva, pero no de corazón. El amén significa así sea o así será. Cuando tú dices amén a una promesa o una palabra, tú dices así va a ser en mi vida, pero tienes que creerlo. Y yo recuerdo una historia que me contaron hace tiempo, me pareció muy, muy buena, acerca de una mujer que durante años cuidó a una duquesa, que era una mujer muy importante y muy rica. Y años la cuidó, desde que era muchacha la cuidó, y la duquesa un día se enfermó y murió. Antes de morir se despidió de su fiel sirviente y le dio un pergamino. Y la chica lo guardó, y durante años lo tuvo guardado, pero ella, al morir la duquesa, quedó en la más completa miseria. No podía conseguir trabajo, ya nadie la quería, así que vivía de la limosna que podía conseguir. Y un día alguien fue a visitarla y le preguntaron, ¿pero la duquesa nunca te dejó nada a pesar de que tantos años trabajaste con ella? Esta muchacha le dijo, lo único que me dejó la duquesa es un pergamino. ¿Y qué dice? No sé porque no sé leer.
Presta, yo te lo leo. Y al abrir el pergamino, el hombre de esta historia la miró y le dijo: pero muchacha, la duquesa te dejó como heredera de todos los bienes que ella tenía. Eres inmensamente rica, ¿por qué estás viviendo en la miseria? Y la muchacha dijo: es porque yo no sabía que yo era la dueña, o que ese pergamino decía que yo era la dueña. Muchos están viviendo como la muchacha de esta historia. Viven en miseria o viven mal familiarmente porque no entendemos quién es nuestro Padre. Tenemos un problema de identidad. Por eso es que tenemos que recibir, debemos de anhelar cada día más la sanidad del Señor, recibir la sanidad del Señor, recibir lo que Dios nos quiere enviar. Por eso tenemos los encuentros, en donde apartamos un tiempo para poder llevarte a las profundidades del conocimiento del Señor y puedas recuperar tu identidad en Cristo. Por eso es importante el encuentro. Todo cristiano debe tener un encuentro. A lo largo de la Biblia tú vas a ver que cada personaje tuvo un encuentro con Jesús y Jesús habló a sus vidas y Él los sacó del lodo cenagoso en el que estaban atravesando. Por eso el 24 tenemos un encuentro, 24, 25, va a ser aquí. Ya no tienes ni que viajar, aquí va a ser. Vamos a tener un encuentro espectacular, nos quedan pocos cupos. Pero además de eso, además del encuentro, es necesario entender que toda sanidad también necesita un proceso. Te explico algo. Si se te rompe un brazo o una pierna, además de entablillarte o ponerte el yeso y pues ponerte todos los medicamentos para la inflamación y luego el hueso se te pueda volver a soldar, hay algo que va a pasar. Vas a necesitar terapia. ¿Por qué? Porque vas a tener que nuevamente recuperar la movilidad de los tendones, los tejidos y todo lo demás. Así que vas a necesitar un tratamiento para recuperarte completamente. Ese tratamiento son ejercicios. Ahora, si nuestro corazón fue roto, ¿cuál es la terapia que nos va a ayudar a recomponerlo? ¿Cuál es el medicamento? ¿Cuál es el paracetamol para el alma? Pues Jesús. Solo Jesús. Allá no llega ningún medicamento humano. Solo Jesús puede restaurar tu corazón, tu alma que fue quebrantada, te engañaron, te mintieron, te hicieron daño, te traicionaron. Solo Jesús te puede sanar. Nadie más puede llegar allí. Por eso es necesario, además del encuentro, pasar por un proceso. Nosotros lo llamamos la escalera de la sanidad. ¿Por qué es escalera? Porque cada vez vas avanzando peldaño a peldaño y vas subiendo para entrar más en la presencia de Dios. Muchos cristianos, al igual que este padre, creen en Dios, pero no ven milagros en su vida porque todavía no están sanos. Todavía tienen dudas. Noten ustedes que este hombre, el segundo punto de este pedazo del versículo, es que este hombre le dijo: ayúdame en mi incredulidad. Y eso es algo muy bueno que hizo este hombre. Reconoció que había incredulidad. ¿En qué área de tu vida aún crees que Dios no ha actuado? ¿En qué área de tu vida te cuesta visualizarte como Dios quiere? Hay visualización, pero eso me va a dar. No, es imaginación. ¿Cómo te imaginas de aquí a cierto tiempo? Tienes que imaginarte, porque si no te imaginas, no te llenas de la suficiente fe para lograrlo. Muchos fallamos en esto, no tiene que pensar. Yo cuando no tenía carro siempre veía los carros que me gustaban y decía: algún día voy a andar en un carro así y a tener a Eugenia ahí al lado para que... Y yo pensaba así. Porque uno tiene que imaginarse, uno tiene que darle rienda suelta a su capacidad creativa, imaginativa. No tienes casa, piensa un momento: yo sé que Dios me va a dar una buena casa y ahí voy a tener un buen grupo de conexión porque esa casa va a ser para servirle a Dios. ¿Tú crees que Dios no te va a dar si tú le pides algo que está conforme a su voluntad? La palabra de Dios dice algo impresionantemente maravilloso. Y mira, y yo te quiero pedir que lo tengas en tu celular. Voy a revisar en los estados, esa es tarea para la iglesia. Marcos 9:23, y quiero pedirte que lo leas con voz fuerte, con voz de arcángel, que lo vivas, que lo grabes en el estado de tu celular, que le tomes una foto al versículo bíblico. 1, 2 y 3. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Sabes? Un corazón dividido por la incredulidad es un terreno árido, pero la fe es una semilla genuina que nos va a dar tarde o temprano una buena cosecha. Va a florecer en milagros. Pero preguntemos por un momento: ¿en qué no tenemos fe? ¿En qué nos está faltando creer? El test es sumamente fácil. ¿Sabes cuál es el test? En esa área donde te cuesta imaginarte próspero o bendecido, ahí tienes una semilla de incredulidad. Si a ti te cuesta ver a tu hijo restaurado, ahí tienes un problema.
No estás viendo a tu hijo como Dios lo ve. Tienes que ver a tu hijo bien, tienes que verlo enseñando la palabra, en un buen trabajo, saliendo de las drogas, del alcohol. Tienes que pensar, mi hijo va a ser así, y declararlo con fe. Tienes que comenzar a hablarle a tu esposo con fe. Si de pronto tienes un problema matrimonial, comenzar a hablarle cómo tú lo ves. Yo recuerdo que una de las lecciones muy hermosas que me dio mi esposa es que un día estaba dormido, teníamos poco tiempo de casado, y ella siempre me enseñó que hay que afirmar, sobre todo cuando estamos dormidos. Y un día me despierto y ella me estaba afirmando, me decía, eres un buen hombre, eres un buen predicador, eres un papacito, y me vas a dar para el gabinete de belleza. Y me hablaba, cosas que me afirmaban, porque es que eso tiene que afirmar. Pero si tú eres de aquellas que con tus palabras laceras el corazón de tus hijos, de tu esposo, o tú como hombre eres el mudo de esta historia y nunca dices nada, hay que salir de esa, de pronto, estructura emocional que la vida nos ha dado a los hombres. Hay muchos que no sabemos comunicarnos. Dios me enseñó a través de mi esposa también algo muy importante. Cuando teníamos poco tiempo de casados, y yo recuerdo que me fui a un congreso fuera de la ciudad, me demoré como unos 4 o 5 días, regresé y nos sentamos en la mesa y mi esposa me dijo, ¿qué tal estuvo el congreso? ¿Y sabes qué le dije yo? Bien. Dice, 4 o 5 días y solo me dices bien. Y ese fue de un día para otro a Quito, se fue a otra parte. Y recuerdo que cuando regresó le pregunté, mi amor, ¿y qué tal estuvo? ¡Uy, espectacular! Cuando yo me bajé del avión, soplaba el viento y había unas flores hermosas en el aeropuerto y el sol estaba espectacular. Y yo fui a la iglesia y habían 10 pastores y las pastoras estaban con una blusa hermosísima y comenzó y una palabra y no sé, un día y como 4 horas de descripción de todo. Yo 5 días y una palabra. Así que mi esposa se dio cuenta de este detalle y en lugar de enojarse comenzó a trabajar en mí. Entonces ella ideó un plan. Cuando llegaba yo de un viaje o llegaba a algún congreso, me servía comida y se sentaba a la mesa y me comenzaba a hacer preguntas abiertas. Comenzaba a hablar conmigo y me decía, mi amor, ¿y quiénes estuvieron en el congreso? ¿Cuántos predicadores? ¿Y de qué se trató? Y descríbeme cómo era el lugar. Yo le decía, ya mira, el lugar era así, era así. O sea, y normalmente cuando la mujer hace preguntas, no sé si se han dado cuenta que los varones hacemos así, ¿no? Porque las 2 neuronas tenemos, se está conectando la una con la otra. Entonces estamos tratando de entender la pregunta. Entonces, hay que darle espacio, ¿no? Darle espacio, no la tosigue tanto, porque la mujer en promedio habla 5 veces más que el varón, aunque quedan unas que hablan 10, pero bueno. Pero mi esposa fue muy paciente en ayudarme a desarrollar la comunicación y comenzó a hacerme preguntas. Y ya después de 14 años de entrenamiento, digamos que algo he aprendido a comunicarme mejor. Pero tenemos que salir de ese espíritu mudo que a veces tenemos los varones. Y el Señor da una afirmación importante en Marcos 9:23. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Ahora, ¿en qué crees? ¿En qué crees? Yo sé que si te preguntan quién crees, me vas a decir en el Señor Jesucristo. Pero, ¿qué crees que va a pasar en tu vida? ¿Qué crees que va a pasar con tu oración? ¿Qué crees que va a pasar con tu hijo, con tu matrimonio? ¿Qué crees que va a pasar con tu trabajo? ¿Qué crees que va a pasar con nuestro país? La pregunta es, ¿va a pasar lo que tú crees que pase? ¿Cómo así? Porque nosotros vivimos de acuerdo a lo que pensamos. Y yo recuerdo que hace tiempo vi una historia interesante, o la leí, acerca de 2 vendedores de zapatos que eran estrellas. Los quería mucho en su trabajo. Y el gerente decidió enviarlos primero a uno para un nuevo país porque quería abrir una cadena de zapatos en ese lugar. Y lo mandó a investigar el mercado y todo lo demás. Lo dejó allí, al mes lo llamó y le preguntó, ¿qué posibilidades ves? ¿Cómo ves la situación? Y le dijo, mire jefe, aquí el trabajo está fregado, aquí no tenemos oportunidad porque nadie usa zapatos. Y entonces regresó a su empleado a su puesto habitual, pero después de un tiempo decidió enviar a otros sus mejores vendedores, a uno estrella. Y después de un mes le preguntó, ¿cómo te fue? ¿Qué opciones ves? Dijo, jefe, aquí nos va a ir súper bien porque nadie usa zapatos y vamos a vender y vamos a abrir gran mercado aquí. Depende de cómo ves la vida. Muchos dicen, ay, el país está fregado. Yo diría que tenemos la mejor oportunidad de la historia. Vamos a ver a nuestro Ecuador ser bendecido por el Señor Jesús. Vamos a ver a nuestra ciudad. Y es que mira, este padre estaba ansioso porque veía el man embravecido de los problemas,
Pero Jesús es esa ancla que te ayuda a tener paz en medio de tu tormenta. Y tal vez te sientas ansioso en este momento por tantas situaciones que están viniendo a tu vida. Por eso es que es necesario que Jesús tome tu vida y, al igual que el Padre de esta historia, calme tus pensamientos y renueve tu mente y te reenfoque en lo que realmente vale la pena. Nosotros tenemos que creer que todo es posible para Dios, y al que cree, dice la Biblia, todo le es posible. todo. Hay posibilidad, pero pastor, ¿y entonces por qué cuando yo pido algo no se me cumple? Porque dice la Biblia que a veces pedimos para nuestros deleites. Pedimos solamente, Señor, yo quiero tener una casa porque voy a tener mis mega fiestas, y pide algo para servir a Dios. Pide lo que anhelas para servir al Señor. Señor, yo quiero que mi hijo salga de drogas. Perfecto, pero dile, Señor, yo quiero que mi hijo salga de drogas y testifique que tú lo sacaste, que tú eres el que lo ayudó, el que lo levantó. Tenemos que pedir todo para la gloria de nuestro Señor. Quiero terminar con Marcos 9:25. ¿Me ayudas con la música, por favor? Esta parte me encanta, porque dice la Biblia, cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo. Mira que empezamos con que era solo sordo y hacía que el muchacho se convulsionara, pero también este espíritu influía para que el muchacho no oyera. O sea, era mudo y sordo. Yo creo que esto representa a los espíritus que hoy en día están atacando a muchos creyentes en la iglesia. Hay gente en la iglesia que le da vergüenza hablar de Cristo públicamente. Hace unos años, recuerdo que estaba fuera de un centro comercial, cuando vi que la gente se agolpaba, y vi a un niño pequeño, tendría unos 5 o 6 años, el niño gritaba. Él había ido con su hermana al centro comercial, y antes de entrar al centro comercial, a la hermana le dio un ataque. Entiendo yo que era un ataque epiléptico, porque comienza a moverse, a convulsionar. Y fue muy parecido a esto, comienza a salir espuma de la boca. Mucha gente se acerca para tomar fotos o se acerca para hacer cualquier cosa menos para ayudar. Yo me acerqué, le puse algo arriba de la cabeza para que no se golpee y comencé a orar por ella públicamente. Comencé a decirle, en el nombre de Jesús, eres sana. Todo lo que está dentro de ti, que te está enfermando, todo espíritu se va. Eres una mujer sana. Yo le dije al niño, tranquilo, vamos a ver la sanidad de tu hermana. Y comenzamos a orar junto con el niño, y eso fue fantástico. Ella se tranquilizó, abrió sus ojos todavía confundida. El niño me miraba simplemente con miedo. Le dije, vamos a ver a tu hermana sana. Y la niña quedó tranquila. Luego vinieron los policías, la llevaron adentro para poder atenderla mejor en el centro comercial, pero se fue caminando. Y mira, públicamente oré. No me da vergüenza orar públicamente. Hay gente que le da vergüenza reconocer su fe en público. Yo creo que es tiempo donde la iglesia tiene que dejar esa influencia satánica de ser mudos. ¿Tú eres cristiano? No, sí, asisto a una iglesia. Eres un mudo espiritual. Te cuesta reconocer tu fe. Te cuesta decir, sí, yo amo a Cristo. Soy cristiano. Mi vida se la debo a Él. Nos cuesta reconocerlo. O tal vez hay espíritus que te están influyendo con sordera. Vienes a la iglesia y sales igualito. Algo está pasando. Y hoy Jesús quiere sanarte de esa sordera espiritual, porque este es el tiempo donde la iglesia debe de levantarse a proclamar el mensaje del Señor, a llevar nuestro corazón ante Dios para llevar el amor de Cristo a la gente. Este es el tiempo donde la iglesia tiene que levantarse, no más tibieza. Es tiempo donde debemos de dejar este espíritu de sordera y de ser mudos. Jesús le dijo, yo te mando que salgas de él y no entres más en él. Hay que sellar la sanidad. Cuando tú ores por un endemoniado, tienes que sellar la sanidad, decir, en el nombre de Jesús, sé libre y nunca más entre un espíritu inmundo en ti. Ahora, ¿cómo lo aseguras? Compartiéndole de Cristo. Pero volviendo al tema central, muchos cristianos ni siquiera hacen eso porque les da miedo orar por endemoniados. Entonces volvemos al punto de que hay niñas o muchachos que le tienen miedo a los grillos o a las cucarachas. ¡Ay! Aunque la cucaracha no te puede hacer nada, ella huye de ti. El demonio huye de ti porque Cristo brilla en ti. Pero le tienes miedo al demonio. ¡Ay, un endemoniado! En el nombre de Cristo, reprende. Aquel que te va a saltar, repréndelo en el nombre de Cristo. Aquel que está haciendo daño, repréndelo. Y Cristo
El poder del Señor está en ti, tienes que creerlo. Ponerte en tu corazón y sobre tus espaldas la responsabilidad que Dios nos ha dado como cristianos en este tiempo de recuperar la sociedad que está perdida y llevarla a los pies de Jesús. El amor de Jesús debe de brillar en cada corazón de esta ciudad. Tenemos que orar por un avivamiento. Y hay una deuda que tenemos nosotros como familia de fe. Hay una deuda que tenemos. La deuda de que este malecón se convierta en el epicentro de un avivamiento en Guayaquil. Amén. Tenemos esa deuda. Y lo vamos a lograr en el nombre de Jesús. Amén. Pero para eso tenemos que dejar todo espíritu de mudez y de sordera y entender que ya tenemos que actuar. Ahora, el diablo es experto en shows. Dice la Biblia que el muchacho comenzó a contorsionarse, a bailar. Y en ese momento, dice la Biblia que quedó como muerto. Muchos decían está muerto, pero Jesús tomándole la mano lo enderezó y lo levantó. Y cuando entró a la casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Familia, es tiempo de que nosotros entremos en un momento de una espiritualidad profunda, ir a un siguiente nivel. Por eso quiero invitarte a algo. Primero, mañana quiero desafíarte a hacer un ayuno. ¿Qué es un ayuno? Dejar de comer unas horas para cuando te dé hambre consagrarte en oración. Cuando sientas que tu estómago está rechinando y que el intestino grueso se come al solitario y están ahí peleando, comienza a orar y dile, Señor, pongo mi vida en tus manos, pongo mi país en tus manos, mi trabajo, mi familia. Arrodíllate a orar, clama al Señor, comienza a buscarlo con toda la fuerza de tu corazón. Alguien le preguntaba sobre el tema de ¿se has hecho ayuno? Y me decía, sí, yo todo siempre hago ayuno. De verdad, sí, todo siempre, de 10 de la noche a 6 de la mañana no como nada. No, el ayuno es consagrar esas horas de alimento, buscar a Dios, por tu familia, por tus hijos, hacer guerra espiritual. Hay muchos que tienen hijos con terribles demonios, con pereza. No solamente el alcoholismo, la droga es un demonio, la pereza también es, ay, que mi chiquito todavía no puede trabajar, tiene 25 años, 30 años y todavía sigue en tu casa como parásito. Tienes que comenzar a orar para que todo demonio huya de tus hijos, de tus generaciones. Tienes un matrimonio en crisis, tenemos que orar para que Dios vuelva el amor a tu matrimonio. Tienes un problema económico, tenemos que orar y clamar para que Dios quite toda esa escasez que ha venido a atacarte como un demonio. Ahora, la Biblia también nos dice con oración y ayuno. Muchos no oran. Oramos solo por los alimentos, 5 minutos. No, orar es hablar con Dios. Cuando tú ves una pareja enamorados, cuando él se casa, se vuelve mudo, pero antes de casarse, tú ves un muchacho enamorado y le salen las palabras que no le han salido en su vida. Y habla, para convencer a la chica si tiene palabras. Pero así debe de ser también nuestra relación con Dios. Todos los días hablar con Dios. Todos los días exponer tu corazón delante del Señor. ¿Qué te está inquietando? ¿Qué te está preocupando? Reconoce cuál es tu incredulidad, cuál es el área débil de tu vida. Señor, me cuesta verme como un cristiano próspero. Me cuesta verme como un cristiano líder. Me cuesta verme como un siervo tuyo. Me cuesta verme, Señor, diferente. Debes de aprender a soñar contigo. Y no me refiero a estar dormido. Me refiero a verte despierto y a visionar en tu vida algo mejor, algo nuevo. No toda la vida nos vamos a quedar en este salón. Tenemos que crecer. Tenemos que ser una iglesia de miles. Tenemos que llenar este malecón de personas que conocen de Cristo. Por eso insisto, no nos vamos a ir de aquí hasta que este malecón se convierta en el epicentro de la fe de Guayaquil. No nos vamos a ir hasta que todo el mundo conozca que existe un Dios. Existe un Dios, Padre, que nos ama y que dio la vida de su Hijo por ti y por mí. Pero para eso, te invito a que pongamos nuestras vidas a los pies del Señor y le digamos, al igual que este hombre en la historia, Señor, ayúdame en mi incredulidad. ¿Cuál es tu incredulidad? ¿Qué tiene que sacar Dios de ti? De este muchacho sacó el espíritu que lo tenía mudo y sordo y enfermo, pero del padre sacó la incredulidad que lo tenía atado a una vida insensible espiritualmente. Y hoy Dios también te va a liberar de uno de estos dos demonios. Del demonio que te tiene enfermo. Si tú eres una persona que está enferma y dices, ay, pastor, pero me está diciendo endemoniado. Bueno, es que el demonio nos puede influenciar a todos, nos puede atacar a todos. No es un insulto.
La sociedad lo ha hecho. Ay, es que me dijeron endemoniado. Bueno, que tenga genio es otra cosa, pero a veces nosotros tenemos que entender que el demonio siempre va a buscar atacarnos y que es necesario que el Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas y nos limpie, amén, nos limpie. Pero también puede ser que necesites que Dios te limpie de todo lo que te esté impidiendo ser sensible espiritualmente, de todo aquello que esté trayendo incredulidad a tu mente. Si estás aquí y te están bombardeando pensamientos que dicen, no la escuches, es mentira, te va a ir mal, no lo vas a lograr, eso es precisamente lo que debemos de trabajar a través de la oración, del ayuno, del encuentro, de la escalera de la sanidad, para llevarnos al siguiente nivel a donde Dios nos quiere llevar. ¿Cuántos queremos hoy llevar nuestras vidas a un siguiente nivel? En el nombre de Jesús. Amén. Te invito a que nos pongamos en pie.